el apagón. No sé si se enteraron, pero hubo un apagón el lunes pasado. Y entonces ese apagón comprueba qué hay en nosotros. Y yo creo que hay algunas cosas muy hermosas que el Señor nos permitió vivir. Espero que algunos de nosotros hayamos pensado en cosas positivas de ese tiempo, que ese tiempo también nos haya traído más cerca de Él y que hasta lo hayamos alabado por ese apagón. Y yo estoy listando aquí algunos. Lo primero es sencillamente algunas reflexiones, luego entraremos en la palabra. Algunos motivos por los que podemos alabar al Señor de pues por causa de permitir ese apagón, es que la vida social se fortaleció, porque no necesita ni electricidad ni internet, la charla unos con otros, la solidaridad, la comunión entre creyentes y aún entre los vecinos. Se atrevieron a hablar unos con otros. Y recuerdo haber escuchado a dos creyentes decir, estaban hablando unos con otros en una plaza aquí en Barcelona. Antes del apagón, todos pegados del móvil y después del apagón charlando. Qué cosa más rara. Una cosa que el Señor mostró en ese tiempo. Otra es que mejoró el contacto con los vecinos. Los niños estaban jugando unos con otros, aunque no se conocían. Volvimos a la vida analógica, es decir, es la que va en la que no es digital. Radio, linternas, conversaciones, caminatas. La vida de antes de la era de la electricidad y de internet. Introspección, es decir, reflexión, que sí, cuando no podíamos estar con otras personas y además con el silencio que hubo, porque todos los aparatos que suenan y que dan música y que entretienen y que llenan los ambientes son eléctricos. El internet también. Entonces, había espacio para la introspección, es decir, para reflexionar. Estoy hablando a nivel general, no solo los creyentes, sino los no creyentes también. Hubo silencio. Y yo creo que esta generación le tiene miedo al silencio. Pero es en el silencio donde escuchamos al Señor. También hubo lectura, que también esto es una cosa descuidada. La oración, una cosa que me hizo a mí personalmente darle gracias al Señor, es que la oración a Él y la lectura de la palabra no dependen ni de la luz, ni del internet, ni de la inteligencia artificial. Pudimos orar como nunca, porque como no teníamos distracciones y no entraban mensajes en el móvil que pudieran distraernos, pues hasta podíamos leer la palabra en el móvil, mientras le duraba la batería. Qué bueno que Él nos ha dado esto. No es de enchufar. Funciona cuando no hay internet. No se apaga. Lo podemos llevar de un sitio al otro. Eso también recordé
en el tiempo del apagón. La comunión entre nosotros, que es una cosa que el Señor quiere y que también nuestro hermano habló, de lo que nuestro hermano habló, la comunión entre nosotros no necesita ni electricidad, ni internet, ni inteligencia artificial. Ahora estamos un poco dispersos y no podíamos salir a la calle y buscar al hermano tal, pues vivimos un poco dispersos, pero podíamos orar unos por otros. Entendemos lo que viven otros que tienen esas carencias siempre, como los que vimos en Myanmar, sin luz y sin electricidad. Creyentes se reúnen sin luz y sin electricidad. Es posible y es maravilloso. Y gracias al Señor por aquellos creyentes que no perdieron la paz ni el gozo. Ese apagón estaba bajo el control del Señor. Una maravilla de la creación. No somos de enchufar ni de funcionar con internet. El apagón no nos afectó como personas, para nada. La manera como nosotros renovamos nuestra energía no es mediante electricidad ni mediante internet, sino mediante la alimentación. Así lo diseñó el Señor y qué maravilla que Él lo haya hecho así. Algunos desafíos que nos dejó ese apagón. Nos evidenció la falta de preparación física, porque nadie tenía un transistor en casa, la linterna tenía pilas pero no servían, había que ir a los chinos rápidamente por pilas. Pero también espiritualmente, si nosotros perdimos la paz, es porque nos hace falta comunión con el Señor. Si nosotros tenemos una buena comunión con el Señor, no importa lo que pase, aunque se vea turbada nuestra paz en un momento, recordamos que Él está al control de todo. Entonces, por eso es que en los tiempos en que sí hay luz y sí hay internet y hay paz, tenemos que fortalecernos para que los momentos de las adversidades o guerras o persecuciones no nos tomen sin preparación, o enfermedades, como les contaba la otra vez de la enfermedad que yo sufrí. Se necesita los tiempos de salud, los tiempos buenos para cargarnos o prepararnos para esos momentos malos. Sí, el apagón dejó nervios, el pánico de la desconexión. Entonces nos convendría a veces tener ayuno de móvil, ayuno de internet, para valorar lo que no necesita de esas cosas. Hubo lágrimas, como una señora del parking que se vio ante la situación de que iban entrando las personas y cómo hacía para saber quién era y cómo cobrarle. Y se vio tan desesperada que, pobrecita, se puso a llorar. Hubo caos. Parece imposible vivir sin luz, sin semáforos. El encierro que hubo en trenes, en vehículos eléctricos. Frustración. La movilidad social reducida a mínimos. Sin luz.
la luz la necesitamos casi para cualquier cosa. Tenemos una dependencia muy grande de la electricidad. Sin comunicación electrónica, tal vez esto es lo peor, lo que causó más pánico, y en muchos lugares no tenían agua, porque las bombas para surtir de agua a toda la sociedad eran eléctricas. Y la nueva tragedia sin inteligencia artificial. Bueno, son algunas reflexiones. Fue un golpe y el hecho de haberlo vivido, yo considero que es bueno meditar sobre esas cosas y prepararnos mejor para cuando se repita. Los creyentes, aparte de tener esta capacidad de reflexionar, porque hasta aquí esto lo hubiera podido hacer cualquier no creyente también, estas reflexiones, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y tenemos apagones en la palabra de Dios y soluciones de parte de Dios. Y pues me gustaría ver el apagón de Génesis 1:2. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué cosa? Las tinieblas, la oscuridad, estaban sobre la faz del abismo, el océano, las aguas que rodeaban la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Señor hizo en Génesis 1:1 los cielos y la tierra. Y aquí encontramos tinieblas. Hay quienes piensan que la caída de Satanás ocurrió aquí, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, y que causó este caos, causó este apagón. No lo dice la Biblia, por eso no lo podemos afirmar dogmáticamente, pero podría ser una explicación. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y espiritualmente ese es el estado de este mundo. Las tinieblas cubren la tierra, cubren toda la tierra. Y es a causa de la acción de Satanás, que quiere dos cosas: apagones y ceguera. De tal manera que si hay luz, estando ciego, pues no puedo ver. Y si hay tinieblas generales, pues tampoco puedo ver. Ese es el estado en el que vemos el mundo hoy. Y gracias al Señor, los creyentes tenemos el privilegio, o los que leemos las Escrituras, tenemos el privilegio de ver eso, de estar conscientes. El Señor nos explica los fenómenos que pasan en su palabra. Y tenemos esa luz. Los no creyentes o los que se niegan a leer la Biblia, pues no tienen esa capacidad, no tienen ese conocimiento. Sí, hubo un apagón después de la creación. Y el apagón que hay sobre el mundo fue producido por el pecado, por Satanás quizás, pero el hombre también tuvo su parte. El hombre también es culpable, porque dejó entrar el pecado. Y nadie nos obliga a pecar, pero pecamos. Por el pecado hay un funcionamiento incorrecto de las cosas, de toda la creación, y también la comunicación se bloquea, la comunicación con Dios. Génesis 3:6.
Ahí entró el pecado. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí perdieron muchas cosas. ¿Quién es más culpable aquí? ¿El hombre? Quizás. ¿La mujer? Por estar sola y responder sola a Satanás. Pero todos hemos colaborado en esas tinieblas que cubren la tierra. Versículos 16 al 19. Si hubo corte de comunicación el lunes pasado, pues allí en el Edén también. Versículo 16. A la mujer dijo Dios: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás y plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Las cosas empezaron a funcionar mal con el pecado. El día de hoy también elegir pecar trae consecuencias negativas para nosotros. Pero lo otro que también dañó el pecado fue la comunicación con Dios. Versículo 8, allí mismo en el 3, Génesis 3:8. El hombre y la mujer oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. La comunicación se hizo difícil. ¿Y quién tuvo que tomar la iniciativa para volver a hablar? Dios. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La comunicación con Dios se dañó por el pecado. Hoy en día es lo mismo. El pecado interrumpe nuestra comunicación con Dios. Aún en un creyente que ha recibido al Señor en su corazón, que lo conoce, el pecado interrumpe la comunión con Dios. Por eso nosotros tenemos que salir de ese estado cuanto antes. Y los creyentes, gracias al Señor y a su palabra, tenemos el remedio para salir de esa situación y andar en luz constantemente. Sí, cada vida está en esta situación que hemos leído, de oscuridad, de ruptura de la comunicación con Dios y de que las cosas no funcionan como deberían. Versículos 3 al 5. Vamos a volver a Génesis 1, versículos 3 al 5. Dice así: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena
Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El versículo 2, el anterior, nos dejó una tierra rodeada de tinieblas. El Espíritu Santo estaba encima, estaba por encima de todo eso, pero la tierra estaba desordenada y vacía y con tinieblas. Y ahora entra el Señor para hablar. Sea la luz. Y fue la luz. Y hace unos domingos escuchamos que era domingo ese día. El domingo en que se hizo la luz, en que la luz resplandeció sobre todas esas tinieblas, pero quedaron las tinieblas. Dios tuvo que separarlas. Y a la luz la llamó día y a las tinieblas las llamó noche. Y entonces ese término sigue usándose hoy para el estado que vive el mundo. Está de noche. Estamos de noche. Cuando el Señor Jesús venga para reinar, saldrá el sol de justicia, que quita toda oscuridad, que entra en todos los rincones y que da vida a todo. Pero mientras tanto estamos en noche. Pero el Señor, al llegar, al actuar sobre un mundo así desordenado, vacío y lleno de tinieblas, y decir, sea la luz, y fue hecha la luz, hubo luz sobre este mundo. Y esa es una hermosa representación de lo que pasa con una persona que recibe al Señor Jesús. Antes de Él, su vida es desordenada y vacía. Y las tinieblas le llenan. Pero cuando el Señor Jesús viene al corazón, porque la persona se arrepiente y lo recibe, la luz del Señor llena esa vida. Y también hay más claridad, más separación entre la luz y las tinieblas. El creyente, el que ha recibido al Señor Jesús, puede identificar más fácilmente lo que son las tinieblas y lo que es la luz. Recibir al Señor Jesús en el corazón nos llena de luz. Sí, no nos extrañemos que cuando recibimos al Señor empezamos a ver más defectos en nosotros. Claro, hay más luz en nosotros, podemos ver más cómo somos. Y entonces para muchos es penoso el primer tiempo de su conversión, porque empieza a ver que era mucho más pecador de lo que pensaba. Pero el Señor también para eso tiene el remedio. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, siempre podemos volver a Él y confesarle y decirle y confiar en que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo es todo. El Señor Jesús dijo en Juan 8:12, una palabra que tal vez varios sabemos de memoria. Los que podamos, digámoslo de memoria, Juan 8:12. Los que no, pues lo leemos y acompañamos con la lectura. 1, 2, 3. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Cuando el Señor Jesús vino, ya hemos visto que examinó el templo y lo encontró con problemas, hasta que tuvo que anunciar su juicio. Pero Él también visitó vidas y también se dio cuenta del estado que había allí. Y Él vino para ser la luz del mundo, la luz de cada persona que le recibe. Es la luz para todos, ofrecida a todos, es la luz del mundo, pero solo el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Lo leemos de nuevo? 1, 2, 3. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una cosa que se vio el lunes y que nunca se ve, sino cuando hay apagón, fue la alegría de que la luz viniera. Y se celebraba como si fuera un regalo enorme, una sorpresa maravillosa. Y también cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, hubo gran alegría. Lucas 2, versículos 10 y 11. Cuando el Señor Jesús nació, de noche vino un ángel, apareció rodeado del resplandor de Dios, y la gloria del Señor rodeó no solo al ángel, sino también a los pastores que había allí en esa noche. Versículo 10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué era eso? Os doy nuevas de gran gozo. La luz venía a este mundo. Ya sabemos que muchos no se alegraron de su venida, pero en el cielo sí, en el cielo, que se ven las cosas al derecho, que se ven las cosas como son, hubo alegría y se transmitió a esta tierra a través de los ángeles. Os doy nuevas de gran gozo. La luz venía al mundo. Venía al mundo para ofrecer su luz a cada persona. Es necesario hacer una decisión personal y consciente para poder tener la luz del mundo en el corazón. Se necesita arrepentimiento, se necesita fe en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz y se necesita aceptarlo, recibirlo, invitarlo al corazón. Y el que hace eso, el Señor Jesús viene a vivir a su vida. Yo soy la luz del mundo y la luz del mundo viene a un corazón que le recibe. La alegría que da la luz. En Juan 3 también se habla de la luz. Y solo voy a leer estos versículos brevemente, sin comentario, porque están muy claros. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el versículo 21 nos da la reacción positiva, el que sí se expone a la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay quienes se escondieron de la luz y no quieren tener, hasta el día de hoy, hay gente que no quiere tener nada que ver con el Señor Jesús. Se esconden de la luz. Pero hay gente que sí viene a donde Él. Claro que Él muestra el estado verdadero del corazón, pero también lo sana. Con su sangre puede limpiar todo pecado y quitar todas las tinieblas que hay en un corazón. Espero que no haya entre nosotros ninguno que aborrece ir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque esa es la definición de condenación, según estos versículos. El que viene a la luz obtiene la vida y no anda sin luz. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, abierta para todos. Pero solo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero me gustaría que también meditáramos en esto. Hubo un gran apagón de 3 horas en la cruz. En pleno día, como el lunes pasado. Mateo 27. Versículos 45 y 46. Y desde la hora sexta, o sea, a las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, ¿qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Durante esas 3 horas de tinieblas, Dios desamparó al Señor Jesús. Porque fue al final de esas 3 horas que el Señor exclamó de esta manera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los creyentes lo sabemos, pero es bueno recordar por qué Dios desamparó al Señor Jesús. Esta mañana en la Santa Cena estábamos meditando en el Señor Jesús como Rey, pero que fue el mismo que fue a la cruz. En la cruz sin corona, solo una corona de espinas, de burla. En la gloria tiene una corona que permanece para siempre. Fue afligido en gran manera, aunque era el gozo de Dios, cantamos en un himno. Y una cosa que también estaba yo pensando en aquel momento es, la luz del mundo entró en oscuridad. La inmensidad de eso no lo podemos medir. Fue por amor a nosotros que Él entró en esa oscuridad, que Él entró en ese gran apagón, que solo allí los hombres se callaron. Antes hay burlas, antes hay muchas cosas que hacen, pero ahora hay silencio de parte de los hombres, no se ven por ninguna parte.
Dios estaba tratando con el Señor Jesús, porque Él estaba cargando con nuestros muchos pecados, con nuestras tinieblas, con nuestra oscuridad, con nuestra miseria. La miseria que tuvo Adán y Eva porque decidieron pecar, pero yo también decidí pecar y muchas veces. No es culpa, solo culpa de Adán y Eva. Es culpa mía, yo elijo pecar. Y el Hijo de Dios, la luz del mundo, fue a la cruz y allí cargó nuestros pecados, cargó nuestra oscuridad. Y Dios, que que es muy limpio de ojos para ver el mal, tuvo que oscurecer todo. Pero gracias a ese gran apagón es que la luz puede venir a nosotros. Gracias a ese apagón de la cruz es que ahora cada persona que quiere recibir al Señor Jesús tiene la luz en su corazón y tiene la vida eterna. Es una condición eterna. Con ese gran apagón el Señor Jesús logró para nosotros la vida eterna. Versículos 51 al 54 y con esto terminamos. He aquí, cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. La muerte del Señor trajo a otros a la vida. La resurrección de estas personas es un poco complicada de explicar, tiene su explicación, pero lo que sí podemos decir es que a causa de la muerte del Señor, el velo del templo que estaba bien sellado se rasgó en dos desde arriba, desde Dios, hasta abajo, hasta los hombres, para abrir la entrada a la presencia de Dios, el lugar donde el Dios de luz habita. Y a causa de la muerte del Señor, muchos tuvieron vida y se levantaron después de la resurrección de Él, porque Él era el primogénito de los muertos, pero aparecieron a muchos. Vida hubo, vida física. Debió ser tremendo ese espectáculo. Pero también hubo vida espiritual. El centurión se convirtió y vio en aquel que estaba colgado y vio en todo lo que pasó, que su Salvador estaba allí colgado. Quizás no pudo saber, no tenía tanta luz como para saber, murió por mí, pero sí que creyó que este hombre que estaba allí era el Hijo de Dios. Luz para un corazón en tinieblas. Y desde entonces cada persona que cree que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, que murió en la cruz por sus pecados, tiene vida. O sea que esto que se vio allí en el sepulcro y que se vio en el corazón de este centurión, se sigue repitiendo. Como los pasos de estos niños, así que se van repitiendo. Se sigue repitiendo una y otra vez en este mundo que una persona, otra persona reciben al Señor Jesús, reciben la luz y para siempre tienen la luz. No hay apagón para el cristiano.
todas las horas en las que no hubo luz el lunes, tuvimos plena comunión con el Padre a causa del Señor Jesús. No hubo interrupción. Pues algunas reflexiones sobre ese apagón. Espero que el Señor nos ayude. Esto puede volver a pasar. Quizás es bueno tomar en un tiempo así, cuando nos embargue la angustia, la palabra y recordar estas cosas.